Hola, soy Cero. Estaré narrándoles a partir de los siguientes minutos el libro de La Escuela del Bien y del Mal. Su autor es Soman Chainani. En el bosque primigenio, una escuela del bien y del mal. Dos torres cual cabezas gemelas, una de las almas puras, la otra de las almas malvadas. Si intentas escapar, nunca lo lograrás. La única manera de salir es a través de un cuento de hadas. Capítulo 1. La princesa y la bruja. Sophie había esperado durante toda su vida el momento de ser secuestrada. Pero esta noche todos los demás niños en Gavaldon se retorcían de miedo en sus camas. Si se los llevaba el director, no regresarían jamás. Nunca tendrían una vida plena. Nunca más volverían a ver a sus familias. Esta noche, los niños soñaban que un ladrón de ojos rojos, con cuerpo de bestia, los arrancaba de entre las sábanas y ahogaba sus gritos. Por el contrario, Sophie soñaba con príncipes. Se veía llegando a un baile en el castillo, organizado en su honor, para descubrir que en el salón había cientos de pretendientes y ninguna otra muchacha a la vista. Aquí por primera vez veía jóvenes dignos de ella, pensó acercándose, con cabello brillante y grueso, músculos tensos que podían verse a través de las camisas, piel suave y bronceada, hermosos y atentos como deben ser los príncipes. Sin embargo, justo cuando decidía aproximarse a uno de ellos, al que parecía el más espléndido, con brillantes ojos azules y fantasmal cabello blanco, con quien viviría para siempre, un martillo atravesó las paredes del salón e hizo añicos a los príncipes. Sophie abrió los ojos. Ya era de mañana. El martillo era real, los príncipes no lo eran. Padre, si no duermo 9 horas, tendré los ojos hinchados. Todo el mundo anda diciendo que este año serás la elegida, dijo su padre, mientras clavaba una tabla deforme sobre la ventana de su habitación, ahora completamente tapada de cerrojos, púas y tornillos. Me aconsejan que te corte el cabello, que te embadurne la cara con lodo, como si yo creyera en todas esas tonterías de cuentos de hadas. Eso sí, aquí no entrará nadie esta noche, de eso no hay duda. Y asestó un golpe ensordecedor para reforzar sus dichos. Sophie se restregó las orejas y miró con el ceño fruncido su ventana. Tan hermosa alguna vez, ahora convertida en algo digno de la guarida de una bruja. ¿Por qué nadie pensó en ponerse rojos? No sé por qué todos creen que serás tú, continuó el padre, con el pelo plateado empapado en sudor. Si es bondad lo que ese director quiere, se llevará a la hija de humildad. Sophie se puso tensa. ¿Abel? Esa sí que es una hija perfecta, afirmó. Le lleva al padre comidas que ella misma cocina en su trabajo en el molino. Y hasta le da las sobras a esa pobre mujer que vive en la plaza. Sophie detectó exasperación en la voz de su padre. Ella jamás había cocinado solo para él, ni siquiera después de la muerte de su madre. Lógicamente tenía sus buenas razones para no hacerlo. El aceite y el humo tapaban sus poros, pero sabía que ese era un tema delicado. Sin embargo, no por ello su padre había pasado hambre.
Sophie le ofrecía los alimentos que ella misma prefería: puré de remolachas, guiso de brócoli, espárragos hervidos, espinacas al vapor. Su padre no había engordado como el padre de Belle, precisamente porque no le llevaba fricassé de cordero y soufflé de queso a su trabajo en el molino. En cuanto a la pobre mujer que vivía en la plaza, esa vieja bruja, a pesar de anunciar que tenía hambre día tras día, estaba gorda. Y si Belle era la responsable, entonces no sería tan buena después de todo. Era lo peor de lo peor. Sophie sonrió a su padre. Como dices, son todas tonterías. Salió de la cama y cerró la puerta del baño de un portazo. Examinó su rostro frente al espejo. El despertar brusco había dejado sus huellas. Su pelo, largo hasta la cintura como hilos de oro, no lucía su brillo habitual. Sus ojos, color verde jade, parecían cansados. Sus labios seductores estaban un poco secos. Hasta el brillo de su piel sedosa se había brocado. Pero sigo siendo una princesa, pensó. Su padre no se daba cuenta de que ella era especial. Su madre, por el contrario, sí lo sabía. Eres demasiado hermosa para este mundo, Sophie, le había dicho con su último aliento. Pero su madre había partido hacia un lugar mejor, y Sophie también lo haría. Esta noche la llevarían al bosque. Esta noche empezaría una vida nueva. Hoy mismo comenzaría a vivir su cuento de hadas. Ahora tenía que verse como era debido. Para empezar, flotó sobre su piel huevos de pez. Colían a pies sucios, pero evitaban las manchas. Luego untó extracto de calabaza sobre su cutis. Se enjuagó con leche de cabra y embebió su rostro en una máscara de melón y clara de huevo de tortuga. Mientras esperaba que la máscara secase, Sophie hojeó un libro de cuentos y bebió de a sorbos jugo de pepinos para mantener su piel suave. Se salteó hasta la parte favorita del cuento, donde la bruja rueda cuesta abajo en un barril lleno de púas, y lo único que queda de ella es el brazalete hecho de huesos de niños pequeños. Mientras contemplaba el horrible brazalete, los pensamientos de Sophie derivaron a los pepinos. ¿Y si no hubiese pepinos en el bosque? ¿Y si otras princesas habían agotado las reservas? ¿Qué sería de su vida sin pepinos? Perdería su frescura, se marchitaría. Sobre la página cayeron secas las láminas de melón. Se miró en el espejo, la frente arrugada de preocupación. Primero no había dormido el tiempo suficiente y ahora le salían arrugas. A este ritmo se convertiría en bruja antes de que terminara la tarde. Relajó su rostro y dejó de pensar en hortalizas. En cuanto al resto de la rutina de belleza de Sophie, podrían llenarse decenas de libros de cuentos. Basta decir que el procedimiento incluía plumas de oca, papas en conserva, pezuñas de caballo, crema de castañas y un frasco de sangre de vaca. 2 horas de preparativo más tarde, salió de su casa con un hermoso vestido rosa, zapatos brillantes y el cabello peinado en una trenza impecable. Tenía solo un día antes de que llegara el director y pensaba aprovechar cada minuto para recordarle a ese director por qué debía secuestrarla a ella y no a Belle, ni a Tabitha, ni a Sabrina.
La mejor amiga de Sophie vivía en un cementerio. Dado el odio que le producían todas las cosas lúgubres, grises y mal iluminadas, cualquiera pensaría que Sophie recibiría a las visitas en su cabaña o que se buscaría otra mejor amiga. Sin embargo, durante esta semana había subido la colina todos los días hasta la casa situada en Graves Hill, con cuidado de no perder la sonrisa de su rostro, ya que después de todo, ese era siempre el objetivo de una buena acción. Para llegar a destino, debía caminar casi 2 kilómetros desde las alegres casitas junto al lago, con aleros verdes y torrecillas bañadas por el sol, hacia el sombrío borde del bosque. El ruido de los martillazos hizo eco en los senderos de las chozas cuando Sophie pasó junto a padres que tocaban puertas, madres que rellenaban espantapájaros, niños y niñas sentados en los porches con las narices hundidas en sus libros de cuentos. Esto último no era inusual, ya que los niños de Gabaldon hacían poca cosa además de leer cuentos de hadas. Sin embargo, hoy Sophie observó que sus ojos, asustados y exaltados, escudriñaban cada página como si se les fuera la vida en ello. 4 años atrás había sido testigo de la misma desesperación por evitar la maldición, pero en esa época todavía no era su turno. El director solo se llevaba a los chicos de 12 años cumplidos y que ya no podían hacerse pasar por niños. Pero ahora había llegado su turno. Mientras ascendía la colina con esfuerzo, con la canasta de la merienda en la mano, Sophie sintió ardor en los músculos. Estas caminatas colina arriba le habían hecho engordar las piernas. Todas las princesas de los libros de cuentos tenían las mismas proporciones perfectas. Seguramente no tenían muslos gruesos, como tampoco narices aguileñas ni pies grandes. Inquieta para distraerse, Sophie empezó a contar sus buenas acciones del día anterior. Primero, había alimentado a las ocas del lago como una mezcla de lentejas y puerros, un laxante natural para compensar el queso que les arrojaban los niños vulgares. Luego, había donado al orfanato de la aldea una loción casera para limpiar el rostro, hecha de corteza de árbol, pues como insistió en explicarle al aturdido benefactor, el cuidado adecuado de la piel es la mejor acción de todas. Por último, había colocado un espejo en el baño de la iglesia para que la gente se arreglara antes de irse a sentarse en el templo. ¿Eran suficientes buenas acciones? ¿Podrían competir con los pasteles caseros y el hecho de alimentar a viejas sin techos? Nerviosa, volvió a pensar en los pepinos. Quizás podría esconder un suministro de pepinos en el bosque. Aún tenía tiempo de sobra para hacer las maletas antes del anochecer. Pero, ¿no eran pesados los pepinos? ¿La escuela enviaría sirvientes? Quizás debería sacarles el jugo antes de... ¿A dónde vas? Sophie se dio la vuelta. Radley le sonrió con sus dientes de conejo y el pelo rojizo. El chico no vivía ni remotamente cerca de Graves Hill, pero tenía el hábito de acecharla a cualquier hora del día. A ver a una amiga, respondió Sophie. ¿Por qué eres amiga de la bruja?, quiso saber Radley. No es una bruja. No tiene amigos y es rara. Eso la convierte en una bruja. Sophie se abstuvo de señalar que, en ese caso, Radley también era una bruja. En cambio, sonrió como para recordarle que ella ya
había hecho su buena acción al soportar su presencia. El director se la llevará a la escuela del mal, aseguró. Entonces vas a necesitar un nuevo amigo. El director se lleva a 2 niños, indicó Sophie apretando los dientes. La otra será Belle. Ninguna es más buena que Belle. Sophie perdió la sonrisa. Pero yo seré tu nuevo amigo, aseguró Radley. Necesito más amigos, replicó Sophie. Radley se puso rojo de vergüenza. Ah, está bien. Solo pensé que... y huyó como un perro apaleado. Sophie lo miró alejarse colina abajo con su pelo desgreñado. Ahora sí que la hiciste buena, pensó. Meses de acciones y sonrisas forzadas arruinados por culpa del mequetrefe de Radley. ¿Por qué no le había alegrado el día? ¿Por qué no se había limitado a responder? Sería un honor que fueras mi amigo y darle a ese idiota un momento para recordar durante años. Ella sabía que era lo aconsejable, ya que el director debía de estar juzgándola tan de cerca como Santa Claus la noche anterior a Navidad. Pero no podía. Ella era hermosa y Radley era feo. Solo un villano lo engañaría. Seguramente el director pensaría igual. Abrió con esfuerzo las puertas oxidadas del cementerio y sintió que los hierbajos arañaban sus piernas. A un lado y otro de la colina, lápidas mohosas se elevaban caprichosamente entre dunas de hojas muertas, abriéndose paso entre tumbas oscuras y ramas podridas. Sophie contó las hileras con cuidado. Nunca había mirado la tumba de su madre, ni siquiera el día del funeral, y tampoco lo haría hoy. Cuando pasó la sexta hilera, posó la mirada en un abedul llorón, y se recordó a sí misma dónde estaría mañana. En medio del grupo de tumbas más poblado estaba Graves Hill número 1. La casa no estaba tapada con tablas, ni tenía infinidad de cerrojos como las casitas junto al lago. Pero no por eso era más acogedora. Los escalones que conducían al porche brillaban de moho verde. Abedules y enredaderas muertas se abrían paso entre la madera oscura y el techo de ángulos rectos. Negro y delgado dominaba la casa como un sombrero de bruja. Mientras ascendía los chirrantes escalones del porche, Sophie intentó ignorar el olor, una mezcla de ajo y animal mojado, y apartó la mirada de los pájaros sin cabeza esparcidos en el porche, seguramente víctimas del gato de su amiga. Golpeó la puerta y se preparó para una pelea. Vete, respondió una voz áspera. Esa no es manera de hablarle a tu mejor amiga, objetó Sophie humildemente. Tú no eres mi mejor amiga. Entonces, ¿quién es tu mejor amiga? Quiso saber Sophie mientras se preguntaba si Bella habría logrado llegar hasta Graves Hill. No es de tu incumbencia. Sophie respiró profundamente. No quería tener otro incidente como el de Radley. Lo pasamos muy bien ayer, Agatha. Pensé que querrías repetirlo. Me teñiste el pelo de anaranjado. Pero lo arreglamos, ¿no es verdad? Siempre estás probando tus cremas y pociones conmigo solo para ver cómo funcionan. ¿Y las amigas no están para eso? Replicó Sophie. ¿No están para ayudarse? Nunca seré tan bonita como tú. Sophie intentó pensar en algo agradable para decir, pero tardó demasiado y oyó el ruido de los pasos que se alejaban. Eso no significa que no podamos ser amigas, exclamó Sophie. Un gato conocido, pelado y arrugado, le gruñó desde el otro lado del porche. Sophie volvió a golpear la puerta.
Traje galletas. Los pasos cesaron. ¿Son galletas de verdad o las hiciste tú? Sophie se alejó del gato que se acercaba sigilosamente. Suaves y mantecosas como a ti te gustan. El gato bufó. Agatha, déjame entrar. Dirás que tengo mal olor. ¿No tienes mal olor? Entonces, ¿por qué lo dijiste la vez pasada? Porque la vez pasada tenías mal olor. Agatha, el gato se estaba viendo. Quizá percibe tus motivos ocultos. El gato mostró las arpas. Agatha, abre la puerta. El animal se abalanzó hacia su rostro. Sophie gritó. Una mano se interpuso entre ellos y derribó al felino. Sophie levantó la mirada. Muerte se quedó sin pájaros, explicó Agatha. Su horrible mata de cabello negro parecía estar embebida en aceite. El vestido negro y descomunal, sin forma, como un saco de papas. No lograba ocultar la piel extremadamente pálida y los huesos prominentes del rostro hundido sobresalían unos ojos saltones. Creí que iríamos a caminar, dijo Sophie. Agatha se apoyó sobre la puerta. Aún intento entender por qué eres mi amiga. Porque eres dulce y graciosa, sugirió Sophie. Mi madre dice que soy resentida y malhumorada, objetó Agatha. Así que alguna de las dos está mintiendo. Extendió la mano para tomar la canasta de Sophie y retiró la servilleta. Allí vio galletas de salvado, secas y nada mantecosas. Agatha fulminó con la mirada a Sophie y se retiró a su casa. Entonces, ¿no podemos dar una caminata?, preguntó Sophie. Agatha comenzó a cerrar la puerta y vio el rostro compungido de su amiga, como si Sophie deseara esa caminata tanto como ella. Una caminata corta. Agatha marchó delante de ella. Pero si dices algo petulante o estirado o frívolo, haré que muerte te siga hasta tu casa. Sophie corrió tras su amiga. Entonces no podré hablar de nada. Después de 4 años, había llegado la tan temida 11ª noche del 11º mes. Bajo los últimos rayos de sol, la plaza estaba bulliciosa de preparativos para la llegada del director. Los hombres afilaban espadas, tendían trampas y planificaban la guardia nocturna, mientras las mujeres ponían en fila a los niños y se disponían a trabajar. A los más atractivos les cortaban el pelo, ennegrecían sus dientes y cortaban su ropa en jirones. A los más feos los limpiaban, los envolvían en colores brillantes y les ponían velos. Las madres imploraban a sus hijos más buenos que maldijeran o patearan a sus hermanas. A los peores los sobornaban para que rezaran en la iglesia, mientras el resto de la fila cantaba a coro el himno de la aldea. Bienaventuradas sean las personas comunes. El miedo se esparcía como una niebla contagiosa. En un callejón oscuro, el carnicero y el herrero intercambiaban libros de cuentos por conejos para salvar a sus hijos. Debajo de la torcida torre del reloj, 2 hermanas nombraban a los villanos de los cuentos de hadas para detectar patrones. Un grupo de niños encadenaban sus cuerpos entre sí. Unas niñas se escondían en el techo de la escuela y un niño enmascarado saltaba de entre los arbustos para asustar a su madre y recibía una zurra en el acto. Incluso la vieja sin techo participaba en la representación, saltando delante de una pequeña hoguera y gritando:
Quemen los libros de cuentos, quémenlos todos. Pero nadie le prestaba atención y no se quemaba ningún libro. Agatha miró boquiabierta la escena sin poder creerlo. ¿Cómo es posible que toda una aldea crea en los cuentos de hadas? Porque son reales. Agatha dejó de caminar. ¿No creerás realmente que la leyenda es cierta? Por supuesto que sí, repuso Sophie. Un director secuestra a dos niños. Los lleva a una escuela donde uno de los niños aprende el bien y el otro aprende el mal. Y cuando se gradúan reciben un título en cuentos de hadas. Sí, es más o menos así. Avísame si ves un horno. ¿Para qué? Para meter mi cabeza en él. Y por favor dime, ¿qué les enseñan en esa escuela exactamente? Bueno, en la escuela del bien les enseñan a los niños y niñas como yo a convertirse en héroes y princesas, a gobernar los reinos con justicia, a vivir felices para siempre, contestó Sophie. En la escuela del mal les enseñan a convertirse en brujas malvadas y trolls jorobados, a echar maldiciones y a lanzar maleficios. ¿Maleficios?, dijo Agatha riéndose a carcajadas. ¿A quién se le ocurrió todo esto? ¿A un niño de 4 años? Agatha, la prueba está en los libros de cuentos. Puedes ver a los niños perdidos en los dibujos. Jack, Rose, Rapunzel, todos tuvieron sus propios cuentos. Yo no veo nada, porque no leo esos tontos libros de cuentos. Entonces, ¿por qué tienes una pila de libros junto a tu cama?, preguntó Sophie. Sió el entrecejo. Mira, ¿quién dice que los libros sean reales? Quizás sea una broma del librero, o tal vez es la manera que tienen los ancianos para que los niños se alejen del bosque. Sea cual sea la explicación, no hay ningún director ni ningún maleficio. Entonces, ¿quién secuestró a los niños? Nadie. Cada 4 años, 2 idiotas se escapan al bosque para asustar a sus padres, pero se pierden o los comen los lobos. Y eso es lo que sucede. Y la leyenda continúa. Es la explicación más estúpida que escuché jamás. No creo que sea yo la estúpida, replicó Agatha cuando oyó que la llamaban estúpida. Sophie sintió que le hervía la sangre. Solo estás asustada, dijo. Sí, claro, se echó a reír Agatha. ¿Y por qué habría de estar asustada? Porque sabes que vendrás conmigo. Agatha dejó de reír. Luego se puso a contemplar la plaza. Los aldeanos las observaban como si hubieran encontrado la solución a un misterio. La buena vestida de rosa, la mala vestida de negro. La pareja perfecta para el director. Aún paralizada, Agatha vio cómo decenas de miradas asustadas se clavaban en ella. Su primer pensamiento fue que, después de mañana, ella y Sophie podrían tener sus caminatas en paz. Junto a ella, Sophie observó a un grupo de niños que intentaban memorizar su rostro en caso de que apareciera algún día en sus libros de cuentos. Lo primero que pensó Sophie fue si mirarían a Belle de la misma manera. Entonces la vio en medio de la multitud, con la cabeza rasurada y el vestido mugriento. Belle estaba arrodillada en el piso y se embarraba la cara con desesperación. Sophie respiró profundamente. Belle era igual a las demás.
Ella deseaba casarse con un hombre común que con el tiempo engordaría y se volvería perezoso y exigente. Quería vivir una vida monótona en la que debería cocinar, asear y coser. Quería palear estiércol, ordeñar ovejas y matar cerdos chillones. Quería pudrirse en Gabaldon hasta que su piel se oscureciera y se le cayeran los dientes. El director jamás se llevaría a Belle, porque Belle no era una princesa, no era nada. Sintiéndose victoriosa, Sophie sonrió mientras miraba nuevamente a los patéticos aldeanos y disfrutó sus miradas como si se viera reflejada en espejos brillantes. Vámonos, dijo Agatha. Sophie se dio la vuelta. La mirada de Agatha estaba clavada en la multitud. ¿A dónde? Lejos de la gente. Mientras el sol se transformaba en una esfera roja, dos muchachas, una de ellas hermosa y la otra fea, se sentaron lado a lado junto a la orilla del lago. Sophie guardaba pepinos en una bolsa de seda, mientras Agatha arrojaba fósforos encendidos al agua. Luego del 10º fósforo, Sophie le lanzó una mirada. Es algo que me relaja, explicó Agatha. Sophie intentó hacer espacio para un último pepino. ¿Por qué alguien como Belle querría quedarse aquí? ¿Quién elegiría esto en lugar de un cuento de hadas? ¿Y quién elegiría abandonar a su familia para siempre? Dijo Agatha con un resoplido. Excepto yo, quieres decir, repuso Sophie. Ambas se quedaron en silencio. ¿Alguna vez te preguntas por qué tu padre se fue? Preguntó Sophie. Ya te dije, se fue después de que yo naciera. ¿Pero a dónde? Estamos rodeadas de bosque. Desaparecer así de repente, insistió Sophie. Quizás encontró una manera de ingresar en los cuentos. Tal vez halló un portal mágico. Podría estar esperándote del otro lado. O tal vez regresó junto a su esposa. Fingió que yo nunca existí y murió hace 10 años en un accidente en el molino. Sophie se mordió el labio y volvió a acomodar los pepinos. Tu madre nunca está cuando voy de visita. Ahora va a la aldea, respondió Agatha. No tiene suficientes pacientes en mi casa. Probablemente el lugar los espante. Seguro que es por eso, repuso Sophie. Sabía que nadie iba a confiar en la madre de Agatha para tratar irritaciones y mucho menos enfermedades. No creo que un cementerio haga sentir muy cómoda a la gente. Los cementerios tienen sus beneficios, sostuvo Agatha. No hay vecinos entrometidos, ni vendedores ambulantes. Tampoco hay amigas sospechosas que traen máscaras para el rostro y galletas dietéticas y te dicen que irás a la escuela del mal en la tierra mágica de las hadas. Agatha encendió un fósforo con entusiasmo. Sophie dejó el pepino a un costado. Así que ahora soy intrometida. ¿Quién te pidió que vinieras? Yo estaba perfectamente bien. Siempre me abres la puerta. Porque siempre pareces sola, respondió Agatha. Y me das lástima. ¿Yo te doy lástima? Sophie la miró con ojos encendidos. Tienes suerte de que alguien venga a verte, porque nadie desea hacerlo. Eres afortunada de que alguien como yo sea tu amiga. Tienes suerte de que alguien como yo sea tan buena persona. Lo sabía,
estalló Agatha. Soy tu buena acción. Soy solo un peón en tu estúpida fantasía. Sophie no habló durante un buen rato. Quizá me haya hecho tu amiga para impresionar al director, confesó finalmente. Pero ahora es algo más. Porque te descubrí, gruñó Agatha. Porque me caes bien. Agatha se volvió hacia ella. Nadie me entiende aquí, explicó Sophie mirándose las manos. En cambio, tú sí me entiendes. Me ves como soy. Por eso seguí viniendo. Ya no eres mi buena acción, Agatha. Sophie alzó la mirada hacia su amiga. Eres mi amiga. El cuello de Agatha se puso rojo. ¿Qué ocurre?, preguntó Sophie con expresión seria. Agatha se arrebujó en su vestido. Es solo que... yo... no estoy acostumbrada a tener amigos. Sophie sonrió y tomó su mano. Bueno, ahora seremos amigas en nuestra nueva escuela. Agatha gruñó y tomó distancia. Digamos que me rebajo a tu nivel de inteligencia y que finjo creer en todo esto. ¿Por qué yo debo ir a la escuela de los villanos? ¿Por qué todo el mundo me eligió a mí como la ama del mal? Nadie dice que seas mala, Agatha, suspiró Sophie. Solo eres diferente. Agatha entrecerró los ojos. ¿Diferente en qué sentido? Bueno, para empezar, solo usas ropa negra, porque no se ensucia. Nunca sales de tu casa. Allí la gente no me mira. En la competencia de escribir un relato, el cuento terminaba con Blancanieves devorada por buitres y Cenicienta ahogada en una tina. Me pareció un final mucho mejor. Para mi cumpleaños me regalaste una rana muerta. Para que recuerdes que todos vamos a morir y terminaremos pudriéndonos bajo tierra, comidos por gusanos. Lo hice para que disfrutes tu cumpleaños mientras los tengamos. Me pareció un lindo detalle. Agatha, te disfrazaste de novia para Halloween. Los casamientos son de terror. Sophie se quedó boquiabierta. Está bien, soy un poco diferente, concedió Agatha. ¿Y qué? Sophie vaciló antes de decir. Bueno, es solo que en los cuentos de hadas lo diferente por lo general termina siendo malo. ¿Estás diciendo que voy a terminar siendo una bruja mayor?, objetó Agatha dolida. Lo que digo es que, suceda lo que suceda, podrás elegir, explicó Sophie con delicadeza. Ambas elegiremos cómo terminar nuestro cuento de hadas. Agatha guardó un momento de silencio, luego tocó la mano de Sophie. ¿Por qué tienes tantas ganas de irte? Tanto que crees en historias que sabes que no son ciertas. Sophie miró los ojos de Agatha, grandes y sinceros. Por primera vez dejó que la duda la invadiera. Porque no puedo vivir aquí, explicó Sophie con voz temblorosa. No puedo tener una vida común. Qué gracioso, dijo Agatha. Por esa razón me caes bien. Sophie sonrió. ¿Porque tú tampoco puedes vivir aquí? Porque tú me haces sentir común, respondió Agatha. Y es lo único que siempre quise. En el valle se oyó el lúgubre y potente tañido del reloj. Fueron 6 o 7 campanadas. Ya habían perdido la noción del tiempo. Y mientras los ecos
se desvanecían en medio del bullicio de la plaza distante. Sophie y Agatha pidieron un deseo, que dentro de un día a partir de ahora siguieran estando juntas, donde quiera que fuese. Fin del capítulo 1. Bueno, lo dejaré por aquí. El capítulo 2. El capítulo 2 lo subiré después. Me gustó narrar este libro. Aunque sé que mi voz no es la mejor para narrar ni para hacer voces, seguiré haciendo esto. Espero que si les gustó este libro, esta narración, lleguen a comprarlo o a seguir escuchando cómo lo narro. Por mi parte, yo me despido. Soy Cero y fue un honor narrarles este libro.